días, estimados oyentes de radio. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Arranca a esta hora, es la mañana de Federico. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz en este miércoles 27 de agosto de 2025. Por delante tenemos una jornada de cielos parcialmente cubiertos en la mitad norte peninsular, con lluvias y fuertes tormentas en puntos de Navarra, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha emitido una alerta por crecidas en barrancos y cauces, así que mucha precaución, hagan caso de las autoridades y no cometan actos imprudentes. Se mantienen los avisos por oleaje en la costa gallega y las alertas por altas temperaturas en Mallorca y Málaga. A esta hora en Madrid tenemos 23 grados, vamos camino de los 33, así que empiezan a bajar las temperaturas. La máxima nacional en Córdoba y Murcia con 37, la mínima en León con 11. Dulce regreso, la verdad, de las vacaciones en la Mareta ha tenido Pedro Sánchez, que ha visto cómo por enésima ocasión en esta legislatura sus socios parlamentarios le han ahorrado más de un disgusto. La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha tumbado todas las solicitudes de comparecencia registradas por el Partido Popular, un total de 9, para que el presidente del Gobierno y varios de sus ministros rindiesen cuentas por los casos de corrupción, la gestión de los incendios, la crisis migratoria o las últimas cesiones ante sus socios separatistas. Es posible que a esta hora lo esté celebrando junto a su esposa en Andorra, ya que, según publica hoy el diario ABC, el líder del Ejecutivo ha vuelto a marcharse de vacaciones. Sí, no ha tenido suficiente con más de 20 días, esta vez al Principado, tras un breve paso por el Palacio de la Moncloa para presidir el Consejo de Ministros. No sé si con el ánimo de fingir algo de transparencia, el Partido Socialista se ha limitado a anunciar que a partir de la próxima semana, ya durante el periodo ordinario de sesiones, 4 ministros, Óscar Puente, Grande Marlaska, Sara Agesen y Ana Redondo, van a comparecer en el Congreso para hablar de los incendios o las continuas incidencias en la red ferroviaria. En paralelo, el Ejecutivo ha creado otra comisión interministerial, esta vez destinada a combatir la corrupción, a combatir la corrupción, y que además va a presidir la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Es uno de los anuncios que ha traído consigo el primer Consejo de Ministros del nuevo curso. En opinión del Partido Popular, una tomadura de pelo. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El Gobierno ha anunciado otra comisión interministerial, esta vez para abordar el plan anticorrupción anunciado por Pedro Sánchez en julio. La va a coordinar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un impulso a su candidatura en Andalucía, donde las encuestas arrojan resultados nefastos para el PSOE. Lo anunciaba tras el Consejo de Ministros la ministra portavoz Pilar Alegría. Este plan, saben todos ustedes, lo anunció el pasado mes de julio el presidente del Gobierno en su comparecencia. Es un plan que, por supuesto, recoge todas las recomendaciones de la OCDE, de la Comisión Europea y también de la sociedad civil. Y el impulso y la coordinación de este plan lo va a llevar a cabo una comisión interministerial, que en este caso será presidida por la vicepresidenta primera. Desde el PP, Esther Muñoz ironiza con esta medida. A mí me parece que Sánchez se está burlando de los españoles poniendo a María Jesús Montero al frente de esa comisión. Sinceramente, en cualquier caso le digo, no hay plan anticorrupción posible que el gobierno más corrupto de la historia de la democracia pueda hacer. Y por lo tanto lo que tienen que hacer es irse y convocar elecciones. Los socios de Sánchez han vuelto a salvarle con este asunto al impedir que comparezca en el Congreso para explicar la corrupción como pedía el PP. La aritmética parlamentaria de la Diputación Permanente ha favorecido esta vez al Gobierno, ya que no es la misma, y esto conviene recordarlo, que rige durante un pleno ordinario. El apoyo de Junts o la abstención de Podemos en algunas de esas votaciones ha sido irrelevante, aunque sin lugar a dudas se presenta como un aviso a navegantes ahora que el Gobierno debe retomar o abrir nuevas carpetas determinantes para el futuro de la legislatura, como los presupuestos o el cupo catalán. Cada vez que tienen ocasión, sus aliados parlamentarios le recuerdan a Pedro Sánchez su extrema debilidad parlamentaria, y este martes no ha sido una excepción. Yo creo que es una insensatez que sea la oposición quien tenga que pedir a los ministros del ramo que comparezcan ante la situación crítica de incendios que hemos vivido a lo largo de todo el verano. Tendrían que haber sido los ministros, las ministras, las vicepresidentas, motu propio, quienes hubieran venido a comparecer a este Congreso, y esperamos que en el día de hoy el Gobierno entre en razón, rectifique.
y en cierto modo rectificó. Se lo hemos contado, la próxima semana comparecerán 4 ministros. Hoy apunta el diario La Razón que Podemos está decidido a precipitar de manera abrupta el final de la legislatura, convencidos de que entre ejercer de muleta de Pedro Sánchez o hacer oposición a un futuro gobierno de derechas, esta última opción es mucho más rentable. Luego va a estar aquí su director, el director de La Razón, Paco Maruenda, así que hablaremos de ello. En lo referente a los incendios, varias noticias. La primera, una que ya avanzábamos ayer a esta misma hora, el Gobierno ha declarado zona catastrófica no solo las áreas afectadas por las llamas durante este verano, sino también aquellos lugares que han sufrido daños fruto de otras catástrofes naturales como las inundaciones. Solo el País Vasco queda al margen de un paquete de ayudas que está por concretar. Rubén Fernández. Buenos días. Dejando caer que todo es culpa del cambio climático, el Gobierno ha aprobado 118 zonas catastróficas, no solo la de los incendios de este verano, sino también la de las danas de los últimos meses. En total, 16 comunidades afectadas, mientras tratan de ridiculizar el plan antipirómanos de Alberto Núñez Feijóo. Escuchamos al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y que tampoco podamos identificar al pirómano primero con el incendiario. Lo dije en una ocasión, hay que ser más serio a la hora de hablar de un tema de esta complejidad y que puede causar o determinar alarma social. Aunque en el Gobierno prometen estudiar sus propuestas, eso sí, siempre en el marco de un pacto de Estado contra el cambio climático. Pilar Alegría, portavoz. Sobre las medidas que el Partido Popular planteó ayer, lo ha dicho el ministro Marlaska, las vamos a estudiar. Bienvenidas sean. Bienvenidas sean. Las del Partido Popular, por supuesto, y también las del resto de los grupos políticos. Porque creo que es necesario, imprescindible, trabajar por ese pacto, por ese acuerdo de país. Y mientras prometen ir partido a partido en la negociación presupuestaria que se abrirá en las próximas semanas. Hoy la batalla política a propósito de los incendios se va a disputar en el Senado. La ministra Sara Agesen recogerá el testigo de Margarita Robles, que ha iniciado este martes la ronda de comparecencias solicitadas por el Partido Popular. La ministra de Defensa ha eludido la autocrítica durante su intervención. Se ha parapetado en el Ejército, proyectando incluso un vídeo de cerca de una hora que recogía momentos estelares de su actuación en los Montes estos días, y ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de haberse coordinado con los presidentes autonómicos del Partido Popular cuando el día 15 pidió el despliegue del Ejército. Una declaración en clave política, declaraciones que yo entiendo que no son procedentes cuando se están jugando las vidas, pero como consecuencia de esas declaraciones, ese mismo día 15 de agosto, lo que las comunidades no habían pedido, porque se estaba trabajando in situ con todos los medios necesarios, de una manera absolutamente coordinada y sorprendente. El día 15 de agosto a las 20:42 horas, una hora muy adecuada después de tantos días, se llegó a pedir refuerzos del Ejército. Ya les adelanto que a partir de las 8:10 vamos a charlar con Juan Bravo, el vicesecretario del Partido Popular. Le preguntaremos, entre otros asuntos, qué opina de estas declaraciones y abordaremos ese plan integral contra incendios que presentó Feijóo el lunes. Hay que decir que en las últimas horas no solo el PSOE ha despreciado y descalificado este proyecto, también Vox se ha sumado a esas críticas. Pepa Millán es su portavoz parlamentaria. El Partido Popular tiene que saber que el origen de estos problemas está en otro y que el Estado de las Autonomías se ha convertido en un sistema perfecto de evasión de responsabilidades donde lo uno y lo otro se echan las culpas sin que nadie asuma ningún tipo de responsabilidad. Las comunidades autónomas, por supuesto, no permanecen ajenas a esta instrumentalización de la tragedia. En Galicia, el presidente de la Junta va a comparecer a petición propia el próximo 9 de septiembre. He intentado comparecer prácticamente y sin prácticamente, yo creo que todos los días. Entiendo que todo eso se trasladará al Parlamento y mi voluntad de transparencia se va a seguir manteniendo. Y se concretó, ya digo, insisto, el día 9. No tiene previsto hacerlo la presidenta de Extremadura, María Guardiola, considerando que es su consejero de Medio Rural quien debe intervenir. Elena Manzano es la portavoz del Gobierno regional. Ya les anuncio que el consejero competente, el que tiene competencias en este ámbito, aunque nosotros somos un Gobierno unido, adoptamos las decisiones en conjunto y siempre liderados por la presidenta María Guardiola, el consejero de Gestión Forestal ya ha registrado una comparecencia a petición propia para dar todas las explicaciones.
En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco comparecerá pasado mañana en las Cortes. Será el primer presidente en hacerlo, por tanto, aunque obligado por una oposición que en las últimas horas ha judicializado su gestión. Es Radio Castilla y León, Tamara Hernández. Así es, los de Vox, que hasta no hace mucho formaban con el PP un bipartito en ese ejecutivo autonómico, piden al juzgado de León que investigue un posible delito de homicidio imprudente por la muerte de 3 personas en esos incendios que asolan Castilla y León. La formación, eso sí, evita cualquier comparación con los fallecimientos por los fuegos de la Sierra de la Culebra en 2022, cuando ellos mismos formaban parte de la Junta, algo que les critican los populares, los que les acusan de buscar votos entre las cenizas. David Hierro, Vox. Francisco Vázquez, Partido Popular. Durante el gobierno de Vox presionó para que se duplicase el presupuesto en prevención y extinción. Y lo que hizo el señor Mañueco fue firmar un acuerdo del diálogo social que ya vemos de lo que ha servido. Mucho me temo que no. Por lo tanto, es evidente que Vox busca sacar rédito electoral con los incendios. Y no todo vale. Y buscar votos entre las cenizas es despreciar a esta tierra y a sus gentes. A esta hora la situación no varía mucho. 21 incendios activos, 6 de ellos en nivel 2. León sigue siendo la más afectada. 17 pueblos evacuados y otros 16 confinados. Ahora preocupa La Baña. Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta. Se está trabajando con el fin de hacer también fuegos técnicos e intentar evitar que crezca o avance ese incendio y que no cruce lo que es la carretera y el río. Y en la jornada de hoy, los Reyes que visitan las principales zonas afectadas por los incendios en León y Zamora. Mañana se desplazarán hasta Galicia y el viernes harán lo propio con Extremadura, las regiones sin lugar a dudas más afectadas por esta ola de incendios que ha calcinado más de 400.000 hectáreas y que aún no ha concluido. Superadas las 7:10, una hora menos en Canarias, vamos a iniciar con Vanessa Vallecillo y Luis Díaz el repaso por otras noticias que nos deja la jornada. En las próximas horas el Boletín Oficial del Estado recogerá el decreto ley con el que el Gobierno obliga a las comunidades autónomas a acoger hasta 3.000 menas bajo su propio criterio. A partir de ese momento, cuando la medida se haya publicado, las comunidades que tripliquen la cifra ordinaria de menores en sus centros podrán acogerse a esta medida. Aunque el Gobierno había prometido que los traslados darían comienzo este mismo jueves, no será hasta el martes cuando se convoque la Comisión Interministerial para comenzar a valorar esos traslados. Lo explica Ángel Víctor Torres. El próximo martes haremos comisión interministerial precisamente para todo ello, para que puedan ya empezar las derivaciones de los menores no acompañados que están en los territorios frontera, como decidió así, aprobándolo el Gobierno de España, el Consejo de Ministros, como lo decidió también la mayoría en el Parlamento de España. Las autonomías del Partido Popular, por su parte, están esperando a que este decreto se publique en el BOE para estudiarlo y decidir si lo recurren ante los tribunales. Una de las preguntas que planea entre los varones es el criterio que ha seguido el Gobierno para decidir la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma. En Baleares, donde este mes de agosto han llegado cerca de 400 ilegales, la situación es insostenible. Se están planteando la instalación de carpas para poder dar unas condiciones dignas a los menores. Vamos a escuchar a Marga Proens, a Moreno Bonilla y al presidente murciano López Miras. Nosotros no tenemos los recursos ya, y ya no son los recursos económicos, sino ustedes saben de la dificultad, del coste de vida que hay en Baleares, de la dificultad para poder acceder a una vivienda. Entonces ya no encontramos los profesionales para atender a estos menores, y que en estas condiciones no es digno, no es humanitario, no es solidario acoger a estos chicos y a estas chicas, ¿no? No tiene sentido que Andalucía, que está por encima del 95% de sus capacidades, pues reciba un número de personas, en este caso de menores no acompañados, de 600 a 800, sin que antes haya habido un acuerdo previo, sin que antes haya habido una planificación y haya unos recursos necesarios. Nadie sabe nada. Bueno, esto lo sabe solamente Sánchez, Pedro Sánchez, el Gobierno de España y sus socios, Puigdemont y el Gobierno del País Vasco, por lo que leemos a través de los medios de comunicación. No sabemos cuál es ese reparto de menores. Efectivamente, según parece, Cataluña y País Vasco van a quedar fuera de este reparto, y eso sin lugar a dudas se interpreta como uno de los guiños que el Gobierno ha hecho en las últimas horas a sus socios, buscando allanar las negociaciones que afrontan este inicio de curso. Vanessa. Y el primer pleno del curso tendría que celebrarse el próximo día 11, pero el Partido Socialista baraja la idea de pedir que se suspenda en la Junta de Portavoces de la próxima semana. El objetivo sería evitar una nueva derrota parlamentaria, puesto que la sesión coincidiría con la diada, y posponiéndola se garantizaría la presencia de
Junts y Esquerra en ese pleno en el que se vota, por ejemplo, el decreto de permisos de paternidad. De salir adelante esta decisión obligaría a reestructurar toda la agenda del inicio de periodo de sesiones, por lo que hay más teorías al respecto. Desde el Partido Popular sospechan que más que con la diada, este afán por posponer la sesión tiene que ver con la declaración ante el juez de Begoña Gómez fijada para ese mismo día. Escuchamos a Esther Muñoz. He estado revisando y el año pasado, en 2024, varias fiestas de comunidades autónomas, incluyendo la diada, coincidieron con pleno y se produjeron esos plenos con toda la normalidad. No sé si el Partido Socialista se refiere única y exclusivamente a la fiesta del 11 de septiembre, si se refiere a una norma para todas las fiestas autonómicas. No sé si lo hacen porque no quieren un pleno el mismo día que tiene que comparecer ante un juez la mujer del presidente del Gobierno. Ese día Begoña Gómez va a tener que declarar en calidad de imputada por un delito de malversación de fondos públicos. Un día antes lo hará Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa. Hay que decir que es una causa independiente que discurre en paralelo a la otra investigación que pesa sobre ella, en la que acumula hasta 4 delitos y que puede concluir en las próximas semanas. La Fiscalía de Madrid considera que el juez Peinado tiene que zanjar ya, dice, la investigación del software de la Complutense y califica de inútiles y aventuradas algunas diligencias iniciadas por el magistrado. Por otro lado, hoy tenemos nuevas informaciones sobre Leire Díez. Conocemos que volvió a contactar con el fiscal Estampa días después de la polémica reunión en la que él creía que iba a encontrarse con Santos Cerdán y no con la fontanera socialista. Esto sucede el 7 de mayo y días después Díez vuelve a llamar al fiscal con el que mantiene una conversación sobre el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. En Cataluña, Salvador Illa también ha iniciado el curso con guiños a sus socios separatistas. Igual que Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat tiene pendiente la aprobación de los presupuestos autonómicos y dado que esa negociación, o buena parte de esa negociación, pasa por dar forma al cupo catalán pactado con Esquerra, ha tardado muy poco su gabinete en ponerse manos a la obra. La Generalitat aprueba el decreto para reforzar la agencia tributaria catalana de cara al nuevo cupo catalán porque, según los socios de investidura, la recaudación de todos los impuestos por parte de Cataluña no puede esperar. Illa reconoce que esta rapidez es necesaria, pero los plazos son los que son y hasta 2028 calcula que la Hacienda catalana no va a estar lista, principalmente porque el cupo aún no ha sido ni siquiera aprobado en el Congreso de los Diputados. Silvia Paneque es la portavoz del Gobierno catalán. Agilidad es lo que este decreto persigue para tener los recursos humanos y técnicos adecuados para poder llegar al objetivo final de esta recaudación de los impuestos en Cataluña y específicamente del IRPF. En clave económica, la noticia del día llega desde Washington. Trump vuelve a dejar en agua de borrajas el acuerdo arancelario con la Unión Europea. Todo parte de las amenazas de Trump hace unos días en las que avisaba con sancionar a aquellos países miembros que apliquen impuestos a las tecnológicas estadounidenses, es decir, la conocida como tasa Google. La Unión Europea ha respondido de forma taimada, aludiendo a su soberanía a regular actividades en su territorio, y esto incluye la ley de servicios digitales, pero a la vez evitando responder o criticar de manera directa a la amenaza de Trump. El problema radica en que Estados Unidos considera que este tipo de impuestos están diseñados solo para discriminar la tecnología estadounidense y dar carta blanca a las empresas chinas. Y en crónica internacional, nuevas manifestaciones en Israel contra los planes de Netanyahu en Gaza. Protestas que han sido masivas y que piden un alto al fuego como un acuerdo con los terroristas de Hamas para que dejen libres a los rehenes. En paralelo, Trump reúne en las próximas horas a su gabinete para abordar la gestión del conflicto y asegura tener un plan muy completo para hacerlo. Así lo ha asegurado en la Fox su enviado especial en Oriente Próximo, Steve Witkoff. Tenemos una gran reunión en la Casa Blanca mañana presidida por Donald Trump con un plan muy completo que haremos público al día siguiente. Creo que mucha gente verá su solidez y sus buenas intenciones. Además, refleja los motivos humanitarios del presidente Trump. Y en deportes, el baloncesto toma el protagonismo. Javier Martínez, buenos días. Buenos días. El Eurobásquet da el pistoletazo de salida con el partido que enfrenta a Gran Bretaña y a Lituania a las 12:30 del mediodía, hora peninsular. Mañana será el turno de la selección española que se estrena ante Georgia a las 2 de la tarde. El seleccionador español Sergio Scariolo ha analizado a los rivales de España en esta fase de grupos. Son rivales todos que sabes que te pueden ganar en un partido determinado. Solo sumando buenas posesiones tras buenas posesiones y sumando más buenos partidos, luego vas adelante a la competición. Así que realmente paso a paso.
En la Vuelta Ciclista a España hoy se disputa la contrarreloj por equipos en Figueras. Tras la etapa de ayer, el corredor español del equipo Emirates, Juan Ayuso, se mostró positivo de cara a la jornada de hoy. Bueno, es una disciplina que se suele dar bien y normalmente al ser las velocidades tan altas se puede sacar incluso más diferencias que en una crono individual. Entonces, pues bueno, a ver si podemos recuperar hoy, que con el avión y demás va a ser complicado, y mañana bueno, tenemos una buena oportunidad para intentar ir a ganar la etapa. En cuanto al US Open, Carlos Alcaraz disputa a la 1 de la madrugada la segunda ronda ante el italiano Mattia Bellucci. Por su parte, Novak Djokovic se enfrenta a las 5:30 de la tarde al estadounidense Svajda y Alejandro Davidovich se mide ante el francés Rinderknecht a las 8 de la tarde. Es La Mañana de Federico. Radarbot es la aplicación que nos permite viajar de manera segura y totalmente relajados. ¿Por qué? Porque nos va a guiar por las mejores rutas y además nos va a avisar de todos los radares. Es una aplicación 100% española que nos avisa de todos esos radares fijos, de tramo y también puntos negros. Así que si no quieren volver de estas vacaciones con una multa de recuerdo en su bolsillo, descárguense ya totalmente gratis Radarbot desde la tienda de aplicaciones. Matías Merino, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Dani. ¿Qué tráfico presentan las calles de la capital? Pues ahora mismo en Madrid hay tráfico muy lento en la M30, desde Puente de Vallecas hasta Ventas, por las obras del soterramiento de la arteria en esta zona. En el centro de la ciudad el tráfico es fluido, a excepción de los cortes en el Paseo de Extremadura, Atocha y Avenida del Mediterráneo. Algunas retenciones en el Paseo del Prado, Recoletos, Castellana, Alcalá, Gran Vía y Princesa. Y tráfico algo más lento en O'Donnell, Delicias, Santa María de la Cabeza y Embajadores. Recuerden además que continúan los cortes en Conde de Casal y en el tramo Sinesio Delgado, Nudo Norte en la Castellana, ambos por obras, y comprobamos ahora cómo se circula en el resto de carreteras españolas. DGT, Darío Carnicero, buenos días. Buenos días, en estos momentos pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. En Navarra, en la AP15 en Herriberri en sentido Tudela, en Valladolid por la A6 en Medina del Campo en sentido Madrid, en Huelva en la A49 en Bollullos, Par del Condado en dirección Sevilla, y un último que complica la entrada a Málaga por la A7 en Vélez, Málaga. Al margen de ello, retenciones en la entrada a Madrid por la A4 en Pinto y en el acceso a Barcelona por la A2 en Sant Joan d'Espí, pendientes de los cortes de carreteras por incendios que ascienden a 13 vías secundarias, destacando en León la CL626 en los barrios de Luna, en Zamora 3 carreteras y en Cáceres la CC224 en Hervás. Además, les pedimos precaución ante los avisos de nivel naranja por fuertes lluvias en zonas de Aragón y Cataluña. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Unos segundos pasan de las 7:30, una hora menos en Canarias. Es miércoles 27 de agosto de 2025. Siguen escuchando Es la Mañana de Federico en Es Radio. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este día el acercamiento de una vaguada por el Atlántico que va a provocar un aumento de la inestabilidad en la mitad norte peninsular y que va a dejar cielos nubosos o bastante cubiertos en este punto, así como precipitaciones que durante las primeras horas del día se van a registrar en el Cantábrico y que a medida que avance la jornada se van a extender hacia otros puntos, ya digo, de la mitad norte y también del este peninsular. Se esperan fuertes chaparrones en puntos de Castilla y León, Aragón, Cataluña, La Rioja, Navarra o la Comunidad Valenciana. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que, bueno, siguen siendo calurosas, pero empiezan a perder algunos grados. A esta hora en Madrid tenemos 23 grados, vamos camino de los 33, ya lejos de los 36 que alcanzábamos ayer. La máxima nacional en Córdoba y Murcia con 37, la mínima en León con 11. Bueno, y a medida que pasan los días se acentúa la presión sobre Venezuela por parte de la comunidad internacional y uno tiene la impresión, la sensación de que el despliegue militar acordado por Estados Unidos hace unos días en aguas del Caribe, recordemos, 3 destructores, más de 4.000 militares, obedece a una estrategia para aislar al régimen de Maduro y propiciar su salida del Palacio de Miraflores. Cuestión aparte es que eso llegue a suceder en algún momento. Esta pasada noche, Argentina ha declarado como organización terrorista al Cártel de los Soles, cuyo líder para la administración norteamericana, y no solo para la administración norteamericana, es Nicolás Maduro. El ejecutivo de Javier Milei ha explicado que esta decisión, adoptada en coordinación con varios ministerios, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región, con lo cual abre la puerta a que otros países también estén implicados. Es un mensaje que ha anunciado en este caso Patricia Bullrich, la ministra del Interior.
Sigue la estela, por tanto, argentina, no solo de Estados Unidos, sino también de países como Ecuador o Paraguay, que recientemente se han pronunciado en términos idénticos. Para disimular su más que acreditada pertenencia a este grupo narcoterrorista, la dictadura chavista ha ordenado el despliegue en las últimas horas de 15.000 militares, concretamente en la frontera con Colombia, para combatir al narco, y además se ha dirigido a la ONU buscando amparo ante las maniobras militares ordenadas por Trump. La pasada semana, en lo que tan solo se consideraba una bravuconada, Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos, como si gozara de tal apoyo, por eso digo lo de la bravuconada, y hace escasas horas el ministro de Defensa ha reforzado esa respuesta. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Se mantiene la tensión en el sur del Caribe desde que Estados Unidos anunciara su lucha frontal contra el narcotráfico en esa zona, en especial contra el cártel de los Soles, cuyo cabecilla, de acuerdo con la fiscal general Pamela Biondi, es el propio Nicolás Maduro. Por su parte, el ministro de Defensa de la dictadura venezolana, Vladimir Padrino López. Bueno, luego vamos a intentar recuperar esa crónica con buen sonido. Ahora, rápidamente, con Vanessa Vallecillo y Elena de Blas, vamos a iniciar el repaso por otras noticias que nos deja este miércoles 27 de agosto. Lo hacemos en titulares. El Consejo de Ministros nombra a Zulima Pérez como nueva comisionada para la reconstrucción por la Dana, un nombramiento que se produce tras la dimisión de José María Ángel, tras conocerse que falsificó un título universitario. Mientras, desde el gobierno de Mazón, la vicepresidenta Susana Camarero ha exigido disculpas a la EMET por los errores cometidos el día de la riada e insiste en que el Ejecutivo Regional está centrado en la reconstrucción de las zonas afectadas. Yo creo que es hora de pedir disculpas después de las barbaridades y después de todo lo que nos hemos tenido que oír en estos 10 meses. El Gobierno de España ha intentado construir una gran mentira respecto a la información que se tenía. Pues afrontamos este nuevo curso político con toda la fuerza en la reconstrucción, que es nuestra prioridad, como viene siendo en los últimos 10 meses. En Andalucía, Juanma Moreno respalda el fin de la verja de Gibraltar, aunque exige información detallada sobre el proceso de demolición y que el ministro Álvarez se reúna con los alcaldes de la zona. El presidente de la Junta asegura que la desaparición de la verja va a contribuir a que exista un desarrollo económico más compartido. Moreno también ha reclamado la igualdad física entre ambos lados y subraya que nunca van a dejar de reivindicar la soberanía española del Peñol. Más detalles en Radio Sevilla, Macarena Domínguez. Enero es la fecha en el horizonte para retirar la verja que separa la línea y Gibraltar. Los gobiernos de España y del Reino Unido se encuentran a la espera de que Bruselas termine de elaborar el documento que materializa el acuerdo político al que se llegó en junio para regular la relación entre la colonia y el espacio Schengen de libre circulación. El alcalde de la línea, Juan Franco, y el de Algeciras, José Ignacio Landaluce, celebraban ayer el avance, si bien reprochaban al Ministerio de Asuntos Exteriores que no se haya informado a estos municipios. En este mismo sentido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pedía información detallada sobre el encuentro España-Reino Unido, Unión Europea-Gibraltar. Yo siempre saludo los acuerdos, porque creo que los acuerdos siempre son mejores que un mal pleito. Creo que además necesitamos entendimiento entre las autoridades españolas y las autoridades del Reino Unido, pero también necesitamos información, ¿no? Entonces yo lo que solicitaría, yo soy favorable de la disolución de esa frontera, por así decirlo, pero es verdad que echamos mucho de menos, como han trasladado alcaldes como el alcalde de la línea o el alcalde de Algeciras, echamos de menos una información detallada de exactamente cuál va a ser el procedimiento. Moreno, que en cualquier caso ha defendido la soberanía española sobre Gibraltar. Los ministros Carlos Cuerpo y Luis Planas abordarán en las próximas horas el acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos con el sector agroalimentario. Es la segunda vez que el titular de Economía se reúne con los sectores impactados por los gravámenes de Trump. Entre los productos más afectados, el vino, el queso y el aceite de oliva, además del sector químico y del automóvil. El objetivo, según el Gobierno, es actualizar el plan de respuesta y acompañar de forma eficiente, dicen, a las empresas perjudicadas. 7 de cada 10 españoles desconocen los avales ICO para la compra de la primera vivienda. Una línea de avales que permite financiar hasta el 100% del valor del inmueble con un aval estatal que cubra el 20% del préstamo hipotecario. En el caso del alquiler por estancia, se dispara en toda España con una media que supera los 420 euros al mes, a pesar de que hay más oferta en las capitales. Alquilar una habitación en Valencia o en Málaga ya cuesta lo mismo que un piso entero hace 10 años y en Madrid o Barcelona la estancia compartida supera los 500 euros.
euros. En Estados Unidos, Donald Trump ha anunciado que pedirá la pena de muerte para todo aquel que cometa un asesinato en Washington. Es parte de su estrategia contra la criminalidad desbocada en la ciudad y al asumir directamente el control de la seguridad el pasado 11 de agosto. Desde el inicio de la operación ya se han realizado 1.094 detenciones y se han requisado 115 armas ilegales. El presidente estadounidense asegura que no tienen otra opción. Escuchamos. Si alguien mata a otra persona en la capital, Washington DC, buscaremos la pena de muerte. Y es una medida preventiva muy fuerte. En Ucrania, un civil ha muerto y 6 han resultado heridos tras los últimos ataques rusos en la región del Donetsk. En Gerson también han resultado heridas 4 personas como consecuencia de los ataques de Moscú a través de drones y fuego de artillería. Mientras, las conversaciones por la paz siguen estancadas y el presidente Donald Trump ha advertido a Putin del inicio de una guerra económica con Rusia si no accede a negociar un alto a fuego con Ucrania. Miles de personas, en su mayoría jóvenes, mueren cada semana. Intentaré evitarlo con sanciones, simplemente siendo yo mismo, o usando un sistema arancelario muy estricto que resulte muy costoso para Rusia, Ucrania o quien sea que tengamos. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Nosotros éramos tan pragmáticos que decimos, ¿por qué vamos a bajar? Acabamos de ganar con acabamos de ganar el Festival de Eurovisión. Era bueno, o sea, nos habíamos cambiado de compañía. Habíamos grabado un long play en Londres con los mejores, con el quinto Beatle, con uno que tenía el arreglador tenía 2 números de los 10 primeros. Lo mejor. Y salió. Este martes ha fallecido Manuel de la Calva, miembro del dúo dinámico a los 88 años en Madrid, después de 3 años luchando contra una fibrosis pulmonar. Su compañero y amigo Ramón Arcusa así lo ha confirmado a través de la red social X, invitando a la gente a cantar con él en su despedida. Canciones como Perdóname, Amor de Verano o Este Resistiré, convertido en un himno durante la pandemia y que perdurará en la historia de la música española. Bueno, luego les vamos a preguntar qué recuerdos les trae a la memoria el dúo dinámico y canciones como esta, Resistiré, que desde luego no entienden de generaciones y que son absolutamente transversales. Así que si quieren pueden dejar ya esas opiniones en el 648 91 92 60 y por supuesto desde aquí vaya nuestro pésame y nuestras condolencias para amigos y familiares. 8 menos 20, Vanessa, vámonos a la Mutua. Sí, porque ¿no opináis que en general coger el coche es comerte un atasco? A veces da igual donde vayas, al trabajo atasco, al pueblo atasco, a la playa atasco, en fin, que nos tiene contentos el tráfico, ¿o no? Bueno, pero es peor aún que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por ti cuando, por ejemplo, te quedas tirado en la carretera. Así que yo lo tengo muy claro, es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 5555, 91 555 5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Venga, abordemos los principales titulares de la prensa económica, empezando como siempre por Libre Mercado. Y qué veranito llevamos, ¿eh? Tampoco en prensa económica hemos descansado, hemos tenido mucha información a lo largo de todo el verano, pero ahora tenemos todavía más y lo reflejan así los titulares de la prensa económica, en donde tenemos y encontramos de todo. Vamos a empezar por Libre Mercado, la foto de la vergüenza de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Así se hunde el ritmo de afiliación y los contratos indefinidos. Sabemos que Pedro Sánchez ya no solo habla de cohete económico, ya dice que los españoles vivimos el sueño español, que vamos, prácticamente que todo el mundo querría venir a España a vivir y a trabajar en el fantástico mercado laboral que tenemos, donde la realidad es bien distinta a la que pinta el Ejecutivo y lo que tenemos es una precariedad creciente. ¿Qué nos cuenta Carlos Cuesta en esta información? Bueno, pues nos habla de esos gráficos que ha preparado el Departamento de Estudios de Uso y de la Unión Sindical Obrera y que reflejan a la perfección cómo el ritmo de afiliación a la Seguridad Social lleva en descenso desde hace meses y la creación de contratos indefinidos es ya la peor desde 2015, a excepción del año de explosión del COVID. Es decir, estamos en unos registros horribles en lo que a estabilidad y bueno, pues ritmo creciente en creación de empleo o en crecimiento de salarios y en estabilidad laboral se refiere. La verdad es que nuestro mercado laboral
tan rígido como es, continúa siendo el peor mercado laboral del mundo desarrollado. Por contra, las políticas liberales de Javier Milei en Argentina siguen dando frutos. Y así lo cuenta también Libre Mercado. La motosierra de Javier Milei ahorra más de 2.100 millones de dólares en subvenciones y nos cuenta cómo desde que gobierna entre 2024 y 2025 el gasto en subsidios al sector energético ha caído en más de 2.100 millones de dólares, pasando de 4.031 a 1.842 millones. Un ejemplo palmario y que yo creo que resulta lacerante para los políticos que gustan de disparar el gasto público, como es el gobierno de España, darse cuenta de que existen otra forma de hacer las cosas y que esa forma de hacer las cosas, como la que tiene Javier Milei, da sus frutos y que para poder reducir impuestos y para poder dinamizar la economía, generar empleo de verdad y empleo que no sea precario, lo primero que tienes que hacer es empezar a gastar, a bajar el gasto público, a meter las cuentas en cintura y a no detraer del sector productivo, del sector privado, cada vez más recursos, que es lo que hacen este tipo de políticos, como lo era el kirchnerismo y como lo es el gobierno de Sánchez. Oye, impactante el titular que lleva a portada El Economista. Sí, las ventas de aceite a Estados Unidos, se entiende, las ventas desde España de aceite a Estados Unidos ya se hunden un 31% por los aranceles, y eso que todavía no entran en vigor, no han entrado en vigor cuando se ha registrado esta caída. La industria aceitera española sufre ya el golpe de los aranceles de Estados Unidos, de acuerdo con los últimos datos disponibles en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En cambio de esto no nos hablan, no nos dan ruedas de prensa, no dicen que van a crear nuevos canales de venta para nuestros productos. Esta semana el ministro Carlos Cuerpo y Luis Planas, que se va a incorporar hoy, se están reuniendo con algunos de los sectores afectados. El ministro Cuerpo dijo anoche que las primeras reuniones habían sido productivas, pero desde luego los datos son como para preocuparse, sí. De hecho, fuentes de la industria están explicando que esta caída obedece a que los importadores adelantaron ya compras a finales del año pasado ante el miedo a un encarecimiento del producto y tienen ahora stock suficiente, con lo cual por eso han caído las ventas de aceite en este momento. Bueno, ¿algún titular más que quieras destacar? Tenemos en expansión, por un lado, que la crisis de Francia, sabes que se van a someter a una censura el gobierno galo, y los intentos de Trump de manosear en la Reserva Federal norteamericana pues están agitando los mercados. Las bolsas europeas están sufriendo ante la posibilidad de que el gobierno francés caiga el próximo día 8 de septiembre, es lo que nos cuenta Expansión. Y en 5 días algo parecido, pero centrado únicamente en Donald Trump. El jaque de Trump a la Fed añade presión al mercado. Hace un día en Libre Mercado estábamos analizando cuánto se parecen Donald Trump y Pedro Sánchez en las políticas que están llevando a cabo. De nuevo, en esto es lo mismo. Sí, porque sí. Bueno, pero esto no lo recogíamos, claro, no se había producido. Donald Trump intenta manosear el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, quitando y poniendo a su vicepresidenta, y en España el presidente del gobierno ha colocado en el Banco de España al que era su ministro de Seguridad Social, un ministro que ha dicho que el Banco de España ha de cambiar para ser un organismo que ayude al gobierno. Sí, es que hay muchas analogías. En fin, te espero a partir de las 9 para comprobar cómo abre la bolsa. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y nosotros a las 8 en punto, como siempre, regresamos. Es